Hola, hola, bienvenidos a Amor por la Palabra. Continuamos en nuestro estudio de Apocalipsis. La semana pasada terminamos el capítulo 9 de Apocalipsis y hoy vamos a comenzar el capítulo 10. El título es El ángel con el librito. Y para este momento, como vimos la semana pasada, el mundo está convertido en un caos. La tercera parte de los ríos se contaminó, la tercera parte de los árboles, la vegetación ha sido destruida, la tercera parte del mar también. Los hombres han sido atormentados por poderes demoníacos. El escenario es caótico. Podemos imaginarnos la desesperación de los hombres en este tiempo, el sufrimiento, el dolor, pero también la violencia que se ha podido desatar a causa de todos estos juicios, de los primeros 6 toques de trompeta. También imaginamos que hay robos, asaltos, atracos, violaciones, inmoralidad sexual desenfrenada. La maldad del hombre ya no tiene freno. Está totalmente desatada. Y uno podría pensar con todo este escenario, con todas estas cosas ocurriendo, que el hombre se arrepiente y se vuelve a Dios, pero no es así. Por lo contrario, siguen adorando los demonios, aquellos que los atormentan. El hombre, en vez de volverse a Dios, lo que hace es que se endurece mucho más. También podríamos pensar que este escenario es el propicio para que el Señor establezca su reino sobre la tierra, pero vemos que no es así. Aquí en el capítulo 10 de Apocalipsis vamos a encontrar que, como ocurrió con los sellos, que antes de que el 7º sello se abriera, hubo un paréntesis, como una pausa. Así mismo ocurre aquí. Aquí pensaríamos que ya en el capítulo 10 de Apocalipsis se tocaría la 7ª trompeta, pero no es así. Ahora Juan ve una visión y lo que ve en ella es, dice el versículo 1, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Algo para notar es que la actividad angelical en estos tiempos que se avecinan, que considero yo no están muy lejos. Nunca antes en la historia de la humanidad ha habido tanta actividad angelical como en este caso. Y como lo hemos dicho en otras ocasiones, los ángeles tienen una participación activa dentro de los juicios de Dios. Ahora, lo que es curioso es que, a pesar de que hemos visto los ángeles, hemos leído de ellos desde el versículo 1 de Apocalipsis hasta ahora, nunca un ángel había sido descrito como lo hace Juan con este ángel. Y esto nos puede dar a nosotros entender de la autoridad de este ángel. Dice Juan que era un ángel fuerte, o dice más bien a otro ángel fuerte. ¿Puede ser posible que se tratara del mismo ángel que pregonaba a gran voz en el capítulo 5, que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿O está hablando de otro ángel? Porque allí también se habla de un ángel fuerte. Pero también da unos detalles aquí. Es curioso porque en ninguno de los otros escritos de Apocalipsis se nos
se nos habla de los ángeles así tan detalladamente. Nos dice qué hacen y qué dicen, pero no se nos describe como este ángel. Dice Juan que estaba envuelto en una nube. Y esto nos puede dar una idea de lo grande, de lo colosal que era este ángel para llevar este ropaje de nube sobre sus hombros. Era un ser inmenso, colosal, o sea, algo impresionante. Pero también dice que tenía el arco iris sobre su cabeza. Y ya hemos hablado acerca del arco iris, que el arco iris nos recuerda el pacto de Dios con nosotros los hombres. Dios había prometido a Noé no destruir más la tierra por medio de diluvio. Y es especial que este ángel venga con este arco porque nos recuerda el pacto de Dios con nosotros en medio de sus juicios. Una vez más, la misericordia de Dios está presente en medio de todo esto. Dios está desatando todos estos juicios, pero no deja de tener misericordia, no deja de tener compasión, no deja de esperar que los seres humanos puedan reaccionar, puedan volverse a Él, puedan arrepentirse de sus pecados. Sin embargo, como lo dijimos antes, vemos que la situación es diferente, que el corazón de las personas que estén viviendo estos juicios, lo que va a hacer es que se va a endurecer mucho más. También dice, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Algunos afirman por esta descripción de este ángel que es muy semejante a cómo es descrito el Señor Jesucristo en el capítulo 1 de Apocalipsis. Muchos han dicho que se trata del Señor Jesucristo, pero el texto es claro al hablarnos y decirnos que se trata de un ángel fuerte. No es el Señor Jesucristo. ¿Por qué es descrito así? Bueno, porque hay una semejanza. De todas formas, debemos entender que el Señor llena todo el cielo, que el Señor ilumina todo. Entonces, los ángeles están en contacto y especialmente tal vez este ángel esté en contacto con el Señor y eso haga que refleje su gloria, haga que refleje su carácter de alguna manera también. Por eso es que se nos asemeja tanto en esta narración que hace Juan aquí en el capítulo 10 de Apocalipsis. El versículo 2 dice que tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Notemos que aparece nuevamente aquí un libro, aquí con un diminutivo librito, ¿sí? ¿De qué librito o de qué libro se trata? En el capítulo 5 vemos que también había un libro. Hay unas diferencias. En el capítulo 5 el libro se le llama el libro, no el librito, y además está sellado. En este caso dice que el librito está abierto, lo que quiere decir que el contenido de este librito Juan tiene acceso a él y nosotros también podremos saber qué hay en ese librito porque Juan va a escribir acerca de este librito que lo más seguro es que tenga relación con lo que está pasando en este momento en el mundo, con los juicios de Dios. Eso es lo más seguro, que lo que este librito anuncie sean los juicios que van a venir de parte de Dios, lo que continúa, lo que sigue después de las trompetas, de la séptima trompeta, todo lo que se avecina sobre el planeta, sobre el mundo. Eso es lo más seguro que podríamos nosotros asumir que este librito contiene. Y se le
Se dice también que el ángel que hizo puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Cuando yo pienso en esto, yo no estoy pensando que es que el ángel se paró allí a la orillita del mar y puso un pie allí entre la orilla y el mar, allí tocando las aguas. Yo estoy pensando que es un ser inmenso, es grande. Al poner un pie sobre el mar y sobre la tierra, el tamaño es impresionante. No solo su tamaño, todo su esplendor, es un ser glorioso, un ser tremendamente poderoso. El versículo 3 dice que y clamó a gran voz, como ruge un león. Esto nos habla de su autoridad y de la autoridad del mensaje que traía este ángel. Es muy importante esto. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Este ángel trae un mensaje. Este ángel viene equipado de una manera especial. Este ángel tiene una autoridad extraordinaria. Su voz como un león que ruge nos habla una vez más de esa autoridad dada por Dios. Y además dice que cuando él hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y es interesante esto de los truenos que emiten sus voces. Dice el versículo 4, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, dice Juan, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Juan entendió lo que los 7 truenos dijeron. O sea, no es fácil entender una voz de trueno, ¿no? En el capítulo 12 de Juan hay un suceso parecido con el Señor Jesucristo, donde hay una voz de trueno. Ahí está en Juan capítulo 12, vamos a leer desde el versículo 28 en adelante. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces, es algo similar a lo que ocurrió en este momento con el Señor Jesucristo. Y esta voz, estas 7 voces de estos truenos, tiene que estar, o sea, no vamos a especular, a decir, porque es evidente que Dios no quiso que se supiera, no le permitió a Juan que escribiese acerca de esto, sino que sellase lo que los 7 truenos habían dicho. No se le permitió escribir, Juan. Entonces no vamos a especular, pero por lo que leemos en Juan capítulo 12 podemos entender que es posible que lo que los 7 truenos hayan dicho esté relacionado íntimamente con los juicios de Dios. Una vez más, esto nos enseña que hay cosas que Dios nos permite saber, hay cosas que Dios nos revela, pero hay otras que no. Y cuando Dios pone un límite, como lo hace aquí, no hay que ir más allá. Tenemos que llegar hasta donde Dios nos permite. Recordemos Deuteronomio 29, que dice que las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros los hombres. Y sí que hay revelado para nosotros en las Escrituras. Otra cosa es que nosotros no nos tomemos el tiempo de meditar en ellas, de leerlas, de mirarlas, de estudiarlas. Pero hay mucho revelado para nosotros. Pero también hay cosas que Dios no ha querido que sepamos, no ha querido revelarnos. Y
No podemos ir más allá, tenemos que detenernos ahí. Entonces a Juan se le dice que selle las cosas que los 7 truenos han dicho y que no las escriba. Verso 5, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Esto era un ademán para hacer un juramento. Eso se acostumbraba a hacer en el Antiguo Testamento. De hecho, no recuerdo ahora el pasaje, pero hay un pasaje en Deuteronomio, creo que donde Dios hace lo mismo. Se acostumbraba a hacer esto cuando se iba a hacer un juramento solemne. Y como leemos, el versículo 6 dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Este ángel hace un juramento delante de Dios. Y es curioso, o especial, podríamos decir, el juramento que hace y la descripción que hace aquí acerca de Dios, ¿no? Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creo que el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Esto, lo que el ángel está aquí expresando, es el derecho legal que Dios tiene sobre toda la creación. O sea, es el propietario, Dios es el único que tiene el título de propiedad de esta tierra. Y esta descripción es interesante a causa de esto, porque esta voz, este ángel, y lo que está diciendo va a ser escuchado, va a hablar con claridad. Los hombres no van a poder negar que Dios es el dueño de todo lo creado y que el Señor está en este momento, a través de estos juicios, reclamando su derecho legal sobre todo este planeta, y que al hombre le quedará claro que, aunque quiso adueñarse de lo que es de Dios, va a tener que reconocer que Dios es el único, que Dios es el dueño absoluto de todo lo que existe, que Él nos creó, que Él nos hizo, que este mensaje que este ángel va a dar va a retumbar en los oídos y los corazones de las personas de este tiempo. Además, dice que en el versículo 7, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Recordemos que este misterio de Dios estaba relacionado con lo que el Señor Jesucristo iba a hacer, con el hecho de que el Señor Jesucristo iba a morir, iba a resucitar, iba a venir a salvarnos de nuestros pecados, pero que también el Señor Jesucristo era el que posterior a esto iba a venir, iba a juzgar esta tierra, iba a poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. El apóstol Pablo habló acerca de este misterio también. Entonces es importante que nosotros entendamos esta parte, ¿sí? Este juramento de este ángel, el tiempo, dice que ya no será más el tiempo, ¿no? Es muy importante esto. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito, verso 8, que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. A Juan se le da la orden de ir
a tomar este librito de la mano. Yo puedo imaginarme lo atemorizado que está Juan con todo lo que se le está revelando. Que acercarse a este ángel tan colosal, tan grande, tan glorioso. Yo creo que Juan está ahí impresionado, está, no sé, yo estaría como que, wow, como que dudaría en ir, ¿no? Pero esta voz le dice a Juan que vaya y que tome el librito. Ahora, cuando Juan se acerca a tomar el librito, verso 9, dice, y fui al ángel diciéndole que me diera el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Es curioso que no se le dice, toma y léelo, o toma y estúdialo. No, se le dice, toma y cómelo. Cómelo, se le dice. Y esto es especial, ¿por qué? Porque esto nos enseña algo muy importante, que este acto de comer el librito y de hacerlo suyo, de hacer suyo el mensaje, es muy importante para los que nos gusta compartir el mensaje, para los predicadores. Mira, nosotros necesitamos hacer nuestro el mensaje de Dios. Y si este mensaje de las Escrituras no nos afecta primero a nosotros, entonces cuando nosotros vayamos a compartirlo no va a tener ningún impacto en la vida de las personas. Si el mensaje que yo voy a dar no me afecta a mí primero, entonces esto lo que va a lograr hacer en la vida de la gente va a ser muy poco. Más bien se va a tratar de una predicación académica, de algo, hablar de algo que yo no vivo. Comer el librito es hacerlo parte de mí. Comer la palabra, comer la Biblia, cuando yo la leo, la medito, la estudio, la escudriño, comerla, hace que este mensaje haga parte de mí. Ahora, el hecho de que amargar el vientre es posible que tenga relación con que este mensaje acerca del juicio de Dios era amargo por todo lo que los seres humanos iban a tener que vivir sobre esta tierra. Era amargo por el hecho de que todo lo que iba a suceder era muy fuerte para la humanidad. Creo que uno no podría estar hablando de estos juicios y estar tranquilo en su corazón sabiendo que van a haber personas pasando por todas estas situaciones. No podríamos nosotros decir, bueno, esto no tiene nada que ver conmigo, porque pues para este entonces yo ya no estaré aquí en la tierra, yo ya estaré en el cielo, feliz y contento con Dios. Y tener esta actitud, creo que esto no mostraría el corazón de Dios en nuestra vida, no mostraríamos la actitud correcta. Creo que, y lo vemos a lo largo del Antiguo Testamento, y vemos cómo los grandes hombres de Dios, los profetas, sufrían con lo que el pueblo vivía. Jeremías, escribiendo Lamentaciones. Jeremías es uno de los profetas más tremendos que podemos encontrar en las Escrituras, porque Jeremías sabía lo que iba a pasar con lo que venía para su pueblo y lloraba. Le llamaban el profeta llorón y sufría por eso. Y creo que eso es que amargue el vientre este librito que Juan iba a comer, todo lo que iba a pasar con la humanidad. Sin embargo, también iba a tener una parte dulce, y la parte dulce quizás se refiera al amor de Dios manifestado a través del Señor Jesucristo, su gracia maravillosa, y el hecho también de
de tener ese honor, ese privilegio que tenemos hoy también nosotros de esparcir este mensaje, de compartir la palabra de Dios. Creo que el ser usados por Dios para enviar este mensaje es un privilegio impresionante. Los ángeles quisieran tener el honor y el privilegio que nosotros tenemos de hablar de esto, de compartir el mensaje de Dios. Eso es muy importante. Dice el versículo 10, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Tal cual como el ángel le había dicho a Juan, así sucedió. Y en el versículo 11 dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y sabes que es curioso este versículo, porque para este momento Juan tal vez tenga 90, 95 años. Juan es un anciano y se le pide que profetice. Es necesario que profetices otra vez. Juan podría haber pensado, bueno, no, ya, yo creo que ya hasta aquí fue bueno y tanto tiempo andando con el Señor, ya Juan había recibido la comisión, ahora estando más joven por el mismo Señor Jesucristo, ya Juan había ido, había estado yendo por todo lugar a compartir el Evangelio, establecer iglesias. Ya Juan había hecho una tarea colosal con la predicación del Evangelio. Y es posible que Juan estuviese esperando cualquier cosa menos esto. Tal vez Juan podría estar esperando su jubilación. Pero no. El ángel le dijo, es necesario que profetices otra vez. O sea, sigue adelante. Y esta tarea es así. O sea, aquí no hay jubilación. Aquí nosotros tenemos que trabajar. No importa la edad que tengamos. Con las últimas fuerzas que nos puedan quedar, con el último aliento que tengamos en nuestro ser. Necesitamos predicar el Evangelio, necesitamos expandir el mensaje, necesitamos seguir adelante. Hasta el último suspiro. O sea, tenemos que darlo todo, por el Señor, como el Señor lo dio todo por nosotros. Y no podemos dejar de hablar, no podemos dejar de predicar, no podemos dejar de hacerlo, no podemos quedarnos callados. Y a Juan se le pide que profetice otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. O sea, sin distinción de raza, de personas. Esto es un mensaje para todo el mundo, para toda la gente que hay sobre la tierra. Es necesario que profetice. Sí, podríamos pensar que Juan cumplió con el mandato, porque Juan pudo haberle dicho al ángel, pero espérate, como yo soy ya un anciano, voy a cumplir ya 100 años, estoy aquí en esta isla, ¿no? O sea, alejado de todo, ¿cómo voy a profetizar? Bueno, Juan escribió el Apocalipsis. Juan no pudo ir a ningún lado, pero escribió. Y Dios hizo que esta escritura fuera por todo el mundo, como el ángel le había dicho. Qué maravilloso es el Señor. Extraordinario este capítulo 10 de Apocalipsis, mis amados. Hemos terminado. Es un pasaje maravilloso. Yo me deleito de manera extraordinaria en este libro de Apocalipsis. Hay mucho que aprender aquí. Así que bueno, terminamos este capítulo. La semana que viene, con la ayuda de Dios, seguiremos con lo que viene en el capítulo 11. Un abrazo fuerte para todos
y bendiciones.